Saludos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Cuéntanoslo en los comentarios. Además, puedes apoyarnos gratuitamente dando me gusta y suscribiéndote al canal. Hay historias que el tiempo no erosiona, sino que pule, revelando las complejas facetas de un alma atrapada entre el deber y el deseo. La de María Estuardo, reina de Escocia, no es solo la crónica de una monarca, sino el estudio de una obsesión. Es la tragedia de una mujer nacida para gobernar, cuya inteligencia y belleza fueron eclipsadas por una búsqueda incesante de un amor que pudiera anclar su poder, pero que, en cambio, la arrastró a un abismo del que nunca escaparía. Su vida fue un ritual constante de afirmación, un intento desesperado por controlar un destino que se le escurría entre los dedos enjollados. Este no es un relato de batallas y tratados, sino un viaje al corazón de una reina que amó demasiado y confió ciegamente, pagando el precio más alto: su corona, su libertad y, finalmente, su vida. El aire en el palacio de Linlithgow era denso y frío, impregnado del olor a turba húmeda y a la inminente fatalidad de un rey moribundo. Afuera, el invierno escocés se aferraba a las piedras del castillo, pero adentro, un llanto rompía el silencio solemne. Era el llanto de una niña nacida hacía apenas 6 días, ajena a que su primer aliento coincidía casi con el último de su padre, el rey Jacobo V. La noticia de su nacimiento, una hija en lugar del heredero varón que Escocia necesitaba, fue para el rey la confirmación de un presagio funesto. Todo comenzó con una mujer, y con una mujer terminará. Susurró, refiriéndose a cómo la corona había llegado a los Estuardo a través de Marjorie Bruce. En ese momento, la pequeña María se convirtió en reina. Su coronación, un ritual apresurado y cargado de simbolismo, se celebró en la capilla del castillo de Stirling antes de que cumpliera su primer año. Fue una ceremonia extraña, un acto de fe política. La pesada corona de Escocia fue sostenida sobre su cabeza infantil, demasiado grande, demasiado dorada, un presagio del peso que debería soportar. Sus pequeños dedos, incapaces de sostener el cetro, apenas rozaron el frío metal. Los lores escoceses, hombres rudos y ambiciosos, juraron lealtad no a una soberana consciente, sino a un símbolo viviente, un peón en el despiadado juego de poder europeo. Su infancia no fue una sucesión de juegos, sino un constante ejercicio de supervivencia. Su madre, María de Guisa, una mujer de formidable intelecto y voluntad de hierro, orquestó su protección con una precisión obsesiva. La niña era movida de castillo en castillo, de Stirling a Dumbarton, siempre un paso por delante de los ejércitos ingleses de Enrique VIII, quien la deseaba como esposa para su hijo en una violenta campaña conocida como el Cortejo Brutal. María aprendió a vivir entre susurros y sombras, a entender que su valor no residía en quién era, sino en lo que representaba: la llave de Escocia. Su primer ritual no fue el de una niña aprendiendo a caminar, sino el de una reina aprendiendo a esconderse. La obsesión que definiría su vida aún no era el amor, sino la seguridad, la necesidad de un refugio que su propia tierra, violenta y dividida, no podía ofrecerle. La promesa de Francia, la tierra de su madre, se convirtió en el único faro de esperanza, un paraíso lejano donde una reina niña podría, quizás, permitirse el lujo de ser, por un breve tiempo, simplemente una niña. El viaje a Francia fue una ruptura violenta con su mundo. Con solo 5 años, María fue arrancada de la bruma y la austeridad de Escocia para ser trasplantada al jardín más exquisito y peligroso de Europa, la corte de los Valois. El contraste fue abrumador. Dejó atrás los castillos de piedra gris y los paisajes azotados por el viento para entrar en un universo de sedas, perfumes, música de laúd y una sofisticación casi teatral. El rey Enrique II la recibió no como a una sobrina lejana, sino como a una pieza central de su gran diseño geopolítico. Al llegar, alta para su edad, con su cabello castaño rojizo y sus ojos color avellana, causó una impresión inmediata. Fue criada junto a los hijos del rey, compartiendo tutores y juegos con su prometido, el delfín Francisco,
un niño pálido y enfermizo. Sin embargo, su educación fue mucho más que latín, griego y poesía. Fue una inmersión total en el arte del poder. Bajo la atenta mirada de su futura suegra, Catalina de Médicis, una maestra de la intriga, y de sus poderosos tíos, los Guisa, María aprendió que cada gesto, cada palabra y cada vestido era una declaración política. Su ritual diario era una meticulosa construcción de su imagen. Se obsesionó con la perfección. Su postura, su caligrafía, su dominio del francés, que pronto habló sin acento, y su habilidad en el baile y la equitación. Se convirtió en el epítome de la princesa renacentista, culta, encantadora y de una belleza que ya era legendaria. Los poetas de la corte, como Ronsard, la llamaban el lirio de Escocia, celebrando su gracia. Pero esta perfección era una armadura. En la corte francesa, donde la lealtad era una moneda volátil y el veneno un argumento político, aprendió a ocultar sus verdaderos sentimientos, a sonreír a sus enemigos y a navegar las complejas corrientes de las alianzas familiares. Su afecto por Francisco era genuino, una ternura protectora hacia el frágil niño que un día sería su rey. Sin embargo, su verdadera educación sentimental provino de la observación. Vio el amor como un juego de poder, un instrumento de alianzas o una debilidad que podía ser explotada. La corte francesa le enseñó todo sobre el poder, la belleza y el control, pero la preparó para un mundo que no existía en su Escocia natal. La convirtió en una reina francesa en todo menos en el nombre, sembrando la semilla de una desconexión fundamental con el pueblo que estaba destinada a gobernar. El jardín francés era hermoso, pero sus raíces no podían aferrarse a esa tierra extraña. Era una flor exótica, admirada por todos, pero destinada a marchitarse si alguna vez era devuelta a su suelo original. La transición de Delfina a reina consorte de Francia fue casi imperceptible en su rutina diaria, pero monumental en su significado. Su boda con Francisco fue un espectáculo de poder y opulencia diseñado para deslumbrar a Europa. María, vestida con un atuendo de un blanco deslumbrante, un color entonces asociado con el luto, pero que ella eligió por su pureza, caminó hacia el altar de Notre Dame como la encarnación de la alianza franco-escocesa. Este fue su primer gran ritual público, y lo ejecutó con una gracia impecable. Sin embargo, detrás del boato, se firmó un acuerdo secreto que, en caso de que ella muriera sin herederos, legaría sus derechos sobre Escocia y su reclamación al trono inglés, a la corona francesa. Fue su primera gran traición, consciente o no, a su propio reino. Su vida como reina de Francia se regía por un estricto ceremonial. Cada mañana comenzaba con el lever, el ritual de vestirse y prepararse, que no era un acto privado, sino una audiencia. Sus damas de compañía, sus 4 Marías escocesas y las nuevas damas francesas, la asistían mientras ella seleccionaba meticulosamente sus atuendos. Su obsesión por la moda no era mera vanidad. Era una herramienta de comunicación. Usaba los colores y las joyas para proyectar majestad, piedad o poder, según la ocasión. Se dice que su colección de perlas era una de las más magníficas de Europa, y las lucía como símbolo de su estatus real y su pureza. Su control sobre su entorno era absoluto. Su agenda estaba repleta de misas, audiencias con embajadores, sesiones de consejo en las que, aunque se esperaba que permaneciera en silencio, escuchaba y aprendía con atención. Las tardes se dedicaban a la cetrería, la caza o los paseos a caballo, actividades en las que destacaba, demostrando una vitalidad y una audacia que contrastaban con la frágil salud de su marido. Francisco la adoraba, y su relación parecía ser de un afecto sincero y tierno, aunque muchos cronistas dudaban de que el matrimonio llegara a consumarse. Para María, él era su ancla en la corte, su único punto de estabilidad emocional. A su lado perfeccionó su papel de reina consorte, deferente en público, pero influyente en privado, siempre guiada por sus ambiciosos tíos de Guisa. Sin embargo, fue durante este tiempo que se cometió un acto que sellaría su destino. Tras la muerte de María Tudor en Inglaterra y el ascenso de su prima protestante, Isabel I,
el rey Enrique II de Francia declaró a María la legítima reina de Inglaterra. María y Francisco comenzaron a usar el escudo de armas de Inglaterra junto con los de Francia y Escocia. Fue un desafío directo y audaz, una afirmación de su sangre Tudor a través de su abuela. Para Isabel, este acto no fue una simple formalidad heráldica, sino una declaración de guerra. Plantó una semilla de desconfianza y rivalidad que crecería hasta convertirse en un árbol venenoso, cuyas ramas la atraparían irremediablemente en el futuro. La edad de oro de María en Francia terminó con la misma brusquedad con que comenzó. La muerte accidental de su suegro, el rey Enrique II, durante un torneo, catapultó a su joven y enfermizo esposo, Francisco II, al trono. De la noche a la mañana, a los 16 años, María era la reina de la nación más poderosa de Europa. Por un breve y brillante momento, ostentó las coronas de Francia y Escocia y reclamó la de Inglaterra. Parecía que el destino le sonreía, pero el poder que ostentaba era frágil, dependiente de la débil salud de su marido y de la influencia de sus tíos, los Guisa. El reinado de Francisco fue corto y tumultuoso. La tensión religiosa en Francia estaba a punto de estallar, y la pareja real, guiada por los ultracatólicos Guisa, se encontró en el centro de la tormenta. Entonces, la tragedia golpeó de nuevo. Francisco, que siempre había sido delicado, enfermó gravemente de una infección de oído que derivó en un absceso cerebral. María no se apartó de su lado. El ritual de su vigilia fue una demostración de devoción desesperada. Rechazó a todos los demás, cuidándolo día y noche, aplicando remedios y rezando por un milagro que no llegó. Su muerte, tras un reinado de apenas 17 meses, la dejó viuda a los 18 años. El golpe fue devastador. No solo perdió a su esposo y amigo de la infancia, sino que su mundo se derrumbó. De ser la reina de Francia pasó a ser la Reine Blanche, la reina viuda. Su suegra, Catalina de Médicis, que había permanecido en la sombra durante el reinado de su hijo, tomó la regencia para su segundo hijo, el nuevo rey Carlos IX, y no perdió tiempo en consolidar su poder. Catalina, una mujer pragmática y sin sentimentalismos, no sentía un gran afecto por su nuera. La presencia de María, con sus poderosos parientes y su reclamación al trono inglés, era ahora un inconveniente político. María expresó su dolor de una manera que fue, una vez más, una calculada declaración pública. Adoptó el deuil blanc, el luto blanco tradicional de las reinas de Francia, vistiendo de blanco de la cabeza a los pies durante 40 días. Se recluyó en sus aposentos oscurecidos, escribiendo poemas de luto y negándose a participar en la vida de la corte. Esta reclusión no era solo una expresión de pena, era una estrategia. Le dio tiempo para evaluar su nueva y precaria posición. Ya no era bienvenida en la corte que había sido su hogar. Sus tíos habían perdido su influencia. Era una reina sin reino, una extranjera en la única tierra que había conocido. La opción de quedarse en Francia, casándose con algún noble menor, era impensable para ella. La única alternativa era regresar a Pontesson, su tierra natal, a una Escocia que apenas recordaba, un país ahora oficialmente protestante, austero y gobernado por una nobleza levantisca. El velo blanco de la viudez no solo simbolizaba su luto por Francisco, representaba el fin de su juventud y el comienzo de su solitaria y peligrosa travesía como reina por derecho propio. El viaje de regreso a Escocia fue un presagio. Tras dejar atrás el esplendor de Francia, el barco que la transportaba se vio envuelto en una densa e implacable niebla al acercarse a la costa escocesa, obligándola a desembarcar en el puerto de Leith, en lugar de en el más preparado puerto de Edimburgo. Cuando pisó tierra escocesa por primera vez en 13 años, no hubo multitudes para aclamarla, ni una recepción oficial grandiosa. La bienvenida fue el silencio, la humedad y la mirada curiosa de unos pocos pescadores. Para María, que estaba acostumbrada al sol y al ceremonial de la corte de los Valois, el recibimiento fue un choque cultural y emocional. Escocia le pareció un lugar sombrío, casi primitivo.
El palacio de Holyrood, su nueva residencia, le resultó pequeño y austero en comparación con los vastos y lujosos castillos del Loira. La transición fue brutal. No solo cambió el clima y la arquitectura, sino también el ambiente espiritual y político. Escocia había abrazado la reforma protestante con un fervor intransigente. Su nuevo guía espiritual no era un cardenal católico, sino el severo y carismático John Knox, un hombre que consideraba a las mujeres gobernantes una abominación y a una reina católica, un agente del diablo. El primer domingo después de su llegada, estalló el conflicto. María insistió en celebrar una misa católica privada en su capilla de Holyrood. Una multitud enfurecida, incitada por los predicadores reformistas, se congregó fuera, amenazando con arrastrar al sacerdote y matarlo. Fue su medio hermano ilegítimo, James Stewart, conde de Moray, un protestante pragmático, quien tuvo que intervenir para protegerla. Este incidente estableció el patrón de su reinado temprano, un delicado equilibrio entre su fe personal y las exigencias de su reino protestante. María, con la diplomacia aprendida en Francia, intentó ganarse a su pueblo. A pesar de su nostalgia por Francia, que expresaba escuchando música y leyendo poesía francesa, se esforzó por ser una reina escocesa. Realizó progresos reales por todo el país, encantando a los lores locales con su belleza, su inteligencia y su aparente voluntad de compromiso. Aprendió a montar a caballo como un hombre, a soportar largas jornadas en la silla de montar y a hablar con los rudos nobles en su propio idioma. Por un tiempo, pareció que su encanto podría superar las divisiones religiosas. Se rodeó de consejeros protestantes moderados, incluido Moray y su secretario, William Maitland de Leamington, demostrando una tolerancia religiosa inusual para la época. Sin embargo, su fe seguía siendo un punto de fricción insuperable. Para John Knox, su tolerancia no era una virtud, sino una peligrosa debilidad. Sus sermones tronaban contra ella, llamándola Jezabel y advirtiendo sobre la ira de Dios. María lo convocó a varias audiencias privadas, intentando razonar con él, pero sus mundos eran irreconciliables. Ella creía en el derecho divino de los reyes, él en la supremacía de Dios sobre cualquier monarca. La niebla que la recibió en Leith nunca se disipó del todo. Se convirtió en una metáfora de su reinado, una constante falta de claridad entre ella y su pueblo, una barrera invisible de sospecha y malentendido que su encanto personal nunca pudo penetrar por completo. Con su posición en Escocia relativamente estabilizada, la cuestión más apremiante para María y para toda Europa era su futuro matrimonio. Una reina joven, hermosa y sin hijos, era una anomalía peligrosa en el siglo XVI, una fuente de inestabilidad y una oportunidad para las ambiciones de las casas reales. El ritual de encontrar un marido no era una búsqueda de amor, sino la negociación geopolítica más importante de su reinado. Sobre la mesa se dispusieron pretendientes de todo el continente, cada uno representando una alianza y un conjunto de riesgos. Estaba don Carlos, el heredero del vasto imperio español de Felipe II. Un matrimonio con él habría creado una formidable alianza católica, pero habría alarmado a la Inglaterra protestante y a sus propios lores escoceses. Estaba el archiduque Carlos de Austria, otra opción católica de prestigio. Incluso el rey de Suecia y el de Dinamarca mostraron interés. Cada propuesta era cuidadosamente sopesada por María y sus consejeros, y observada con intensa ansiedad por su prima en Inglaterra, la reina Isabel I. Isabel, una maestra del juego de la espera, no podía permitirse que María se casara con un poderoso príncipe católico que pudiera respaldar su reclamación al trono inglés. Para controlar la situación, Isabel propuso a su propio candidato, su favorito, Robert Dudley, conde de Leicester. La oferta era, en el mejor de los casos, insultante. Sugerir que María, una reina por derecho propio, se casara con un simple noble inglés, un hombre que además se rumoreaba que era el amante de la propia Isabel, fue una humillación calculada. María lo rechazó con la diplomacia que la caracterizaba, pero el episodio agrió aún más su relación.
En medio de este complejo ajedrez político, María albergaba una obsesión personal: ser reconocida por Isabel como su heredera legítima. Creía que si Isabel la nombraba su sucesora, muchas de las tensiones entre ellas se disolverían. Pero Isabel se negó a nombrar a un sucesor, temiendo que hacerlo la convirtiera en un blanco para los conspiradores. Así, las dos reinas se enzarzaron en un largo y frustrante intercambio de cartas, un duelo de ingenio y afecto fingido que nunca resolvió la cuestión fundamental que las dividía. Mientras los diplomáticos tejían y destejían alianzas, la propia María comenzaba a impacientarse. Llevaba varios años viuda y sentía la presión biológica y política de producir un heredero. Anhelaba un compañero, alguien que pudiera compartir la carga de la corona. Se dice que comenzó a cansarse de gobernar sola, de la constante vigilancia y de la soledad inherente a su posición. Fue en este estado de vulnerabilidad emocional y frustración política cuando un nuevo jugador apareció en la escena, un hombre que parecía ofrecer una solución a todos sus problemas. Era alto, apuesto y, lo más importante, llevaba en sus venas la misma sangre real Tudor que ella. Su llegada cambiaría el curso de su vida, no a través de un cálculo político, sino a través de un impulso del corazón que demostraría ser fatal. Lord Darnley, Henry Stuart, llegó a la corte escocesa como una aparición. Era su primo hermano, alto, rubio, con modales aristocráticos y un linaje impecable. Su madre, Lady Lennox, era nieta de Enrique VII de Inglaterra, lo que le otorgaba una sólida, aunque secundaria, reclamación al trono inglés. Para María, su llegada fue un golpe de rayo. En él vio la encarnación de sus deseos más profundos. No era un extranjero impuesto por la política europea. Era de sangre escocesa y británica. Su matrimonio no solo no alejaría a sus súbditos, sino que fortalecería exponencialmente su propia reclamación al trono de Inglaterra. Un hijo nacido de su unión sería un descendiente directo de las casas reales tanto de Escocia como de Inglaterra, un heredero casi irrefutable para ambos reinos. Pero la atracción no fue puramente política. Por primera vez desde la muerte de Francisco, María pareció sentir una pasión genuina. Darnley, con su porte atlético y su encanto superficial, la deslumbró. Se dice que se enamoró de él rápida y ciegamente, con la intensidad de una mujer que había reprimido sus emociones durante años. Esta repentina obsesión por Darnley cegó su juicio político, que hasta entonces había sido notablemente astuto. Ignoró las advertencias de sus consejeros más leales, como Moray y Lethington, quienes vieron a Darnley por lo que realmente era: un joven arrogante, inmaduro, vanidoso y con una peligrosa inclinación por la bebida. También desestimó la furia predecible de la reina Isabel, quien había permitido que Darnley viajara a Escocia, quizás como una prueba, pero que nunca imaginó que María actuaría de forma tan impulsiva. La unión de dos pretendientes católicos con sangre Tudor en su misma frontera era el peor escenario posible para Isabel. El ritual del cortejo fue breve y febril. María colmó a Darnley de honores, nombrándolo conde de Ross y duque de Albany. Pasaban los días cazando y las noches bailando, y los rumores sobre su intimidad se extendieron por la corte. María, que siempre había ejercido un control meticuloso sobre su imagen, pareció abandonar toda precaución. Su decisión estaba tomada, impulsada por una mezcla de ambición dinástica y una arrolladora infatuación personal. El matrimonio se celebró en la capilla del Palacio de Holyrood, en una ceremonia católica que desafió a sus lores protestantes. El día antes de la boda, proclamó a Darnley rey consorte, otorgándole un título que él anhelaba pero que no merecía. Este acto, realizado sin el consentimiento del Parlamento escocés, fue un grave error político. Alienó a muchos de sus nobles más poderosos, incluido su medio hermano Moray, quien, temiendo una restauración católica y la pérdida de su propia influencia, se levantó en una rebelión conocida como la persecución de Chasebout. María, embarazada de pocos meses, demostró su temple estuardo. Se puso una armadura ligera sobre su vestido, montó a caballo al frente de su ejército y persiguió a los rebeldes hasta que huyeron a Inglaterra. Ganó la batalla,
pero había perdido la paz. Su elección, nacida de una obsesión por el amor y el linaje, había fracturado su reino y la había puesto en un camino de colisión directa, no solo con sus nobles, sino también con la fría y calculadora reina de Inglaterra. El hombre que creía que sería su salvador se convertiría en el arquitecto de su ruina. La ilusión del amor idílico se desvaneció con una rapidez asombrosa, dejando al descubierto la cruda y decepcionante realidad del hombre con el que María se había casado. Lord Darnley, una vez investido con el título de rey, reveló su verdadera naturaleza. Era petulante, ambicioso y profundamente inseguro. Su encanto se agrió, convirtiéndose en arrogancia. Pasaba las noches bebiendo y buscando compañía en las tabernas de Edimburgo, a menudo regresando al palacio en un estado de ebriedad vergonzoso. Su principal obsesión era obtener la corona matrimonial, un título que lo convertiría en corregente con plenos derechos y le aseguraría el trono si María moría antes que él. Exigía poder, pero carecía de la habilidad o la inteligencia para ejercerlo. María, ahora embarazada y enfrentando las consecuencias de su impulsiva decisión, se dio cuenta de su catastrófico error. La intimidad y la pasión que habían caracterizado su cortejo dieron paso a amargas discusiones y a un creciente distanciamiento. Dejó de consultarle sobre asuntos de Estado, relegándolo a un papel puramente ceremonial. Este desaire hirió profundamente el orgullo de Darnley y alimentó su resentimiento. En su frustración, buscó culpables, y su paranoia se centró en un hombre que se había vuelto indispensable para la reina: David Rizzio. Rizzio era un músico italiano de Piamonte que había llegado a la corte escocesa unos años antes. Inteligente, culto y discreto, se había ganado la confianza de María, ascendiendo rápidamente de músico a su secretario privado para asuntos franceses. Se convirtió en su confidente, uno de los pocos en quien sentía que podía confiar. Su cercanía a la reina, un extranjero, católico con una influencia creciente, despertó la envidia y la xenofobia de los nobles escoceses. Para Darnley, Rizzio era el símbolo de su propia impotencia. Comenzó a esparcir rumores maliciosos, sugiriendo que Rizzio era el verdadero amante de la reina y que el hijo que ella esperaba podría no ser suyo. Este veneno encontró un terreno fértil entre un grupo de lores protestantes descontentos, como Lord Ruthven y el conde de Morton, quienes veían a Rizzio como un agente papal y un obstáculo para sus propias ambiciones. Se forjó una conspiración siniestra. Los nobles prometieron a Darnley la corona matrimonial a cambio de su ayuda para eliminar a Rizzio. Darnley, cegado por los celos y la ambición, aceptó. El plan no era solo asesinar a un secretario. Era un acto de terrorismo político diseñado para intimidar y controlar a la reina, para recordarle que, a pesar de su corona, era una mujer vulnerable en un mundo de hombres violentos. El palacio de Holyrood, que había sido el escenario de su romance, se estaba convirtiendo en el telón de fondo de una tragedia griega, donde el amor se había transformado en odio y la confianza en traición. La obsesión de María por un amor real la había llevado a un matrimonio que era una corona de espinas, y pronto esa corona estaría manchada de sangre. La noche del 9 de marzo fue fría y tormentosa, un reflejo de la violencia que estaba a punto de desatarse dentro de los muros del palacio de Holyrood. María, con un embarazo de 6 meses muy avanzado, estaba cenando en sus pequeños aposentos privados, una estancia íntima y supuestamente segura. La acompañaban su dama de compañía, la condesa de Argyle, y su fiel secretario, David Rizzio. La atmósfera era relajada, un breve respiro de las tensiones de la corte. De repente, la escena se rompió. Lord Darnley apareció primero, subiendo por una escalera privada que conectaba con sus propios aposentos. Su presencia era inusual y desconcertante. Abrazó a la reina, pero su gesto no era de afecto, sino una señal. Inmediatamente después, Lord Ruthven, con el rostro pálido y demacrado por la enfermedad pero los ojos ardiendo de odio, irrumpió en la habitación, seguido por un grupo de conspiradores armados. El terror se apoderó de la pequeña estancia. Ruthven acusó a Rizzio de ofensas contra el honor del rey
y exigió que saliera con ellos. María, aterrorizada pero regia, se puso de pie para proteger a su secretario, recordándoles que estaba en presencia de su reina. Rizzio se aferró a los pliegues de su vestido, suplicando por su vida. Fue un momento de puro horror y caos. Los conspiradores arrancaron a Rizzio de la protección de la reina. Darnley la sujetó, impidiendo que interviniera. Le pusieron una pistola en el vientre, amenazando la vida de su heredero. El brutal asesinato no ocurrió en su presencia inmediata, pero ella escuchó los gritos y el sonido de las cuchilladas mientras lo arrastraban a la antecámara y lo apuñalaban, según algunas fuentes, más de 50 veces. El cuerpo ensangrentado fue dejado a la vista, un mensaje brutal y explícito. Este acto fue mucho más que un asesinato político. Fue una violación profunda y personal. Fue un ataque a su autoridad, a su cuerpo de mujer embarazada y a su soberanía. En esa única noche, cualquier sentimiento que le quedara por su marido se transformó en un odio frío y absoluto. La traición de Darnley fue total. No solo había conspirado para matar a su amigo delante de ella, sino que había puesto en peligro la vida de su propio hijo. Sin embargo, en medio del shock y el horror, la mente de María, entrenada en la supervivencia, comenzó a funcionar. Sometida a arresto domiciliario en sus aposentos, tuvo que fingir. Aparentó perdonar a Darnley, convenciéndolo de que su seguridad ahora dependía de ella y no de los lores que lo habían utilizado. Logró persuadirlo para que la ayudara a escapar. Unos días después, bajo el amparo de la noche, la pareja huyó a caballo del palacio, cabalgando hasta el castillo de Dunbar. El trauma de esa noche la marcaría para siempre. Perdió la inocencia que le quedaba sobre la naturaleza del poder y la lealtad. El ritual de la cena íntima se había convertido en un baño de sangre, y la seguridad de sus aposentos reales en una ilusión destrozada. A partir de ese momento, algo dentro de ella se endureció. La búsqueda del amor había terminado. Ahora comenzaría la búsqueda de la venganza. Tras su audaz huida a Dunbar, María demostró una vez más su formidable capacidad de recuperación y su astucia política. Rápidamente reunió a los lores que le eran leales y regresó a Edimburgo con una fuerza abrumadora, obligando a los conspiradores del asesinato de Rizzio a huir a Inglaterra. Fingió una reconciliación con Darnley, a quien ahora despreciaba en secreto, porque lo necesitaba para legitimar al hijo que estaba a punto de nacer. Su principal obsesión se centró en un único objetivo: asegurar la supervivencia y la sucesión de su linaje. Se retiró al imponente castillo de Edimburgo, la fortaleza más segura de su reino, para dar a luz. El parto fue largo y extremadamente difícil, durando casi 2 días, y en varios momentos se temió por su vida. Finalmente, dio a luz a un hijo sano, Jacobo. La llegada de un heredero varón fue su mayor triunfo político hasta la fecha. Aseguraba la continuación de la dinastía Estuardo y fortalecía inmensamente su posición y su reclamación al trono de Inglaterra. Ahora tenía algo que Isabel no tenía: un heredero de su cuerpo. El ritual del bautismo del príncipe fue planeado como un evento de magnificencia europea, un acto de propaganda diseñado para proyectar poder y estabilidad. Se celebró en el castillo de Stirling con un boato sin precedentes en Escocia. Invitó a embajadores de Francia, Saboya e Inglaterra, quienes actuaron como padrinos. Isabel envió una fuente de oro macizo como regalo. Sin embargo, en medio de toda esta celebración, había una ausencia notoria y deliberada. Al padre del niño, Lord Darnley, se le prohibió asistir a la ceremonia. Fue una humillación pública y calculada, una señal inequívoca de su caída en desgracia. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Stirling, Darnley se quedaba en sus aposentos, aislado y marginado. Durante este período, un nuevo hombre comenzó a ocupar un lugar central en el círculo de confianza de la reina: James Hepburn, conde de Bothwell. Un noble fronterizo, audaz, ambicioso y absolutamente leal a María. Bothwell había sido uno de los primeros en acudir en su ayuda después del asesinato de Rizzio. Era un hombre de acción, no de intrigas cortesanas,
y su energía y decisión contrastaban fuertemente con la debilidad de Darnley. María comenzó a depender cada vez más de él para el consejo militar y político. Se dice que entre ellos surgió una poderosa atracción, una conexión forjada en la crisis y la lealtad. Mientras tanto, el destino de Darnley se debatía en secreto entre los lores del reino. Su comportamiento errático y su traición lo habían convertido en un problema para todos. En una reunión en Craigmillar, varios de los consejeros de María, incluidos Moray, Lettington y el propio Bothwell, discutieron la posibilidad de un divorcio. Según algunas fuentes, le propusieron a María encontrar una manera de librarla de su marido sin manchar su honor. La respuesta de María fue ambigua. Aparentemente, insistió en que no se hiciera nada que pudiera poner en peligro la legitimidad de su hijo. Pero, ¿fue su respuesta una prohibición o un consentimiento tácito? Este es uno de los grandes misterios de su vida. El príncipe había nacido, la sucesión estaba asegurada, y ahora, una nueva obsesión comenzaba a tomar forma en la mente de la reina y sus nobles, la eliminación de un rey que se había convertido en una carga insoportable. A principios del nuevo año, Lord Darnley, que se había retirado a Glasgow, cayó gravemente enfermo. Las crónicas de la época son contradictorias. Algunos dicen que fue viruela, otros sugieren sífilis. Independientemente de la causa, su estado era lamentable. Fue entonces cuando María realizó un acto que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Viajó a Glasgow y orquestó una aparente reconciliación con su esposo enfermo. Con palabras tiernas y promesas de perdón, lo convenció de que regresara a Edimburgo con ella para su convalecencia. Sin embargo, en lugar de llevarlo al seguro y vigilado palacio de Holyrood, donde residía el pequeño príncipe, lo instaló en una modesta casa de 2 pisos en las afueras de la ciudad, conocida como Kirk o Field. La razón oficial fue que el aire del lugar era mejor para su salud y que así se evitaba el riesgo de contagio para el infante. La elección del lugar era, como mínimo, extraña. La casa era propiedad de un partidario del conde de Bothwell. María pasó mucho tiempo con Darnley durante los días siguientes, visitándolo a diario, creando una fachada de devoción marital. Se dice que incluso hizo traer una cama para ella en la habitación de abajo, para poder estar cerca. El ritual de cuidado y atención parecía genuino para los observadores externos. La noche del 9 de febrero, la escena alcanzó su clímax. María pasó la velada con su marido, como de costumbre. Luego, alrededor de las 10 de la noche, se excusó, explicando que debía asistir a las celebraciones de la boda de uno de sus sirvientes en Holyrood. Se despidió de Darnley y partió con su séquito, incluido Bothwell. Apenas unas horas después, alrededor de las 2 de la madrugada, una explosión colosal destrozó la noche de Edimburgo. La casa de Kirk o Field fue reducida a escombros por una detonación de pólvora que había sido colocada en la habitación directamente debajo de la de Darnley. La fuerza de la explosión fue tan grande que se escuchó en toda la ciudad. Cuando la gente acudió al lugar de los hechos, encontraron una escena macabra. En el jardín adyacente, lejos de la explosión, yacían los cuerpos de Darnley y su sirviente. Estaban casi desnudos, vestidos solo con sus camisones. Curiosamente, sus cuerpos no mostraban signos de haber sido afectados por la explosión. No tenían quemaduras ni heridas por los escombros. La evidencia sugería que habían sido estrangulados. La pregunta inmediata que surgió fue: ¿cómo y por qué escaparon de la casa justo antes de la detonación, solo para ser asesinados en el jardín? ¿Fueron alertados, intentaron huir y fueron capturados? ¿O fueron cómplices de su propia muerte hasta el último momento? El misterio de Kirk o Field se convirtió en el escándalo más grande de la cristiandad. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre el conde de Bothwell, cuyas ambiciones y cercanía a la reina eran bien conocidas, y, por extensión, la sombra de la duda se cernió sobre la propia María. ¿Podía una esposa, por muy maltratada que fuera, haber participado en el asesinato de su marido y padre de su hijo? Su comportamiento en los días siguientes, su luto aparentemente superficial y su negativa a investigar a fondo el crimen no hicieron más que alimentar las acusaciones. El estruendo de la pólvora no solo mató a un rey consorte.
destrozó la reputación de María y marcó el principio del fin de su reinado. Tras el asesinato de Darnley, la maquinaria de la justicia escocesa se movió con una lentitud sospechosa. La opinión pública, tanto en Escocia como en el extranjero, clamaba por respuestas. Por las noches aparecían en las paredes de Edimburgo carteles y baladas anónimas que señalaban directamente al conde de Bothwell como el asesino y a la reina María como su cómplice, representándola como una sirena seductora y a él como un liebre, su emblema heráldico. A pesar de la creciente presión, María parecía paralizada, o, peor aún, protectora. Concedió a Bothwell más tierras y títulos, y confió en él más que nunca, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de Escocia. Este comportamiento fue, en el mejor de los casos, políticamente insensato. En el peor, una admisión de culpabilidad. Finalmente se organizó un juicio para Bothwell, pero fue una farsa desde el principio. Se celebró en un Edimburgo repleto de los soldados de Bothwell, intimidando a cualquier testigo que pudiera atreverse a declarar en su contra. El principal acusador, el padre de Darnley, el conde de Lennox, fue disuadido de asistir por temor a su vida. Sin nadie que presentara pruebas, Bothwell fue absuelto rápidamente. El veredicto no engañó a nadie y solo sirvió para confirmar las sospechas. Fue entonces cuando la historia de María dio un giro hacia lo inexplicable, un acto que muchos consideraron la prueba definitiva de su locura o de su culpabilidad. Unas semanas después del juicio, mientras María regresaba al palacio de Linlithgow, fue interceptada en el camino por Bothwell y un séquito de 800 hombres armados. Él la informó de que había peligro en Edimburgo y que la llevaría a su castillo en Dunbar para su protección. Este evento, conocido como el rapto de Dunbar, es otro de los grandes enigmas de su vida. ¿Fue un secuestro violento, como afirmaron más tarde sus partidarios, en el que fue ultrajada y obligada a casarse para salvar su honor? ¿O fue un montaje, una obra de teatro cuidadosamente coreografiada para permitirle casarse con el hombre que deseaba, sin parecer que lo había elegido libremente? La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, una mezcla de coacción y consentimiento en la que su voluntad, ya sea por pasión o por miedo, se alineó con la ambición de Bothwell. Pasaron 10 días en Dunbar. Durante ese tiempo, Bothwell obtuvo el divorcio de su propia esposa. Al regresar a Edimburgo, María anunció su intención de casarse con él. La noticia fue recibida con horror. Casarse con el hombre universalmente considerado el asesino de su anterior marido, apenas 3 meses después del crimen, fue un acto que desafiaba toda lógica y decencia. La ceremonia, celebrada según el rito protestante para apaciguar a los lores, fue un asunto sombrío y sin alegría. Se dice que María pasó la noche llorando. Su obsesión, ya fuera por amor, por la necesidad de un protector fuerte o por una especie de síndrome de Estocolmo, la había llevado a un punto sin retorno. La boda, que debería haber sido el comienzo de una nueva era de estabilidad, fue su sentencia de muerte política. Había desafiado todas las convenciones y, al hacerlo, había unido a la nobleza escocesa en su contra. El abrazo del escándalo se había convertido en un nudo corredizo. La unión de María y Bothwell fue la chispa que incendió la pradera seca de la nobleza escocesa. Los lores confederados, que antes estaban divididos por rencillas personales y ambiciones, encontraron una causa común en la deposición de Bothwell, a quien veían como un tirano, y en la liberación de la reina, a quien presentaban como su cautiva. Liderados por figuras como el conde de Morton, el mismo que había conspirado para matar a Rizzio, levantaron un ejército bajo un estandarte espeluznante que representaba el cadáver de Darnley y a su pequeño hijo, el príncipe Jacobo, arrodillado con la súplica: «Juzga y venga mi causa, oh Señor». María y Bothwell respondieron reuniendo a sus propias fuerzas. Los dos ejércitos se encontraron en Carberry Hill, a las afueras de Edimburgo. Sin embargo, no hubo una gran batalla. En su lugar, se produjo un largo y tenso día de negociaciones y enfrentamientos esporádicos bajo el sofocante sol de junio. El ejército real estaba desmoralizado.
Muchos de los hombres de María no estaban dispuestos a luchar por la causa de Bothwell, un hombre que despreciaban. Las deserciones comenzaron a minar sus filas. María, a pesar de la situación desesperada, mostró su coraje característico. Cabalgó entre sus tropas, vestida con un vestido de tafetán rojo, intentando infundirles valor. Se dice que desafió a cualquiera de los lores rebeldes a un combate singular, pero nadie aceptó. A medida que el día avanzaba, quedó claro que su posición era insostenible. Los lores confederados le ofrecieron un trato. Si despedía a Bothwell y se entregaba a ellos, la tratarían con el honor debido a una soberana. Su obsesión por Bothwell, sin embargo, la hizo dudar. A lo largo del día, intercambió mensajes con él, aferrándose a la esperanza de que pudieran escapar juntos. Finalmente, al atardecer, con su ejército disolviéndose ante sus ojos, aceptó los términos. Tuvo una última y emotiva despedida de Bothwell. Le permitió escapar del campo de batalla con la promesa de que volverían a reunirse. Nunca más volverían a verse. En el momento en que se entregó a los lores, creyendo en sus promesas de un trato honorable, el ritual de la rendición se convirtió en el ritual de la humillación. Tan pronto como Bothwell estuvo a una distancia segura, la actitud de los lores cambió. La trataron no como a una reina, sino como a una prisionera y una prostituta. Mientras la conducían a Edimburgo, fue recibida por una multitud hostil que gritaba «¡Quemen a la ramera!». El estandarte con el cadáver de su marido era exhibido cruelmente ante ella. Fue una marcha de la vergüenza, una aniquilación pública de su majestad. La llevaron no a su palacio de Holyrood, sino a la casa del preboste, donde fue encerrada en una habitación. Agotada, humillada y abandonada, se asomó a la ventana, con el pelo revuelto y la ropa rasgada, gritando a la multitud. Pero no encontró compasión. En un solo día había perdido su ejército, su marido y su corona. La caída en Carberry Hill no fue solo una derrota militar, fue el colapso total de su mundo. El destino final de María, la reina caída, no fue un palacio, sino una prisión. Los lores confederados la trasladaron al castillo de Loch Leven, una fortaleza austera situada en una isla en medio de un lago. El lugar era lúgubre y aislado, un símbolo perfecto de su nueva realidad. Su carcelera era Lady Douglas, la madre de su medio hermano, el conde de Moray, una mujer severa que guardaba un rencor personal contra María, ya que había sido la amante del rey Jacobo V antes de que éste se casara con María de Guisa. El aislamiento en Loch Leven fue un tormento psicológico. La reina, que había vivido toda su vida rodeada del ceremonial y el bullicio de la corte, se encontró de repente sola con un puñado de damas de compañía. Los días se volvían monótonos, marcados solo por el cambio de luz sobre el agua del lago. Su único ritual era mirar a través de las ventanas enrejadas hacia la orilla lejana, un recordatorio constante de su cautiverio. Fue durante este tiempo de desesperación que sufrió otra tragedia personal, un aborto espontáneo. Se dice que dio a luz a gemelos, hijos de Bothwell. Este evento, mantenido en secreto, no solo fue una pérdida devastadora, sino que también fue utilizado por sus captores como prueba de su adulterio. La presión sobre ella era inmensa. Los lores querían una cosa por encima de todo: su abdicación. La visitaron varias veces, instándola, y luego amenazándola para que renunciara al trono en favor de su hijo, el pequeño Jacobo, que tenía poco más de 1 año. María se resistió con todas sus fuerzas. Abdicar era admitir la derrota, renunciar a su derecho divino. Pero sus captores fueron implacables. Lord Lindsay, un hombre de una brutalidad notoria, le presentó los documentos y, según la leyenda, amenazó con cortarle el cuello si no firmaba. Finalmente, rota por el encarcelamiento, la enfermedad y las amenazas, cedió. Con lágrimas corriendo por su rostro, firmó los papeles que la despojaban de su corona y nombraban a su ambicioso medio hermano, Moray, como regente.
Su hijo fue coronado como Jacobo VI de Escocia en una ceremonia protestante a la que ella, por supuesto, no asistió. Parecía que su historia había terminado. Sin embargo, incluso en su punto más bajo, el espíritu de María no se extinguió. Su encanto, su arma más potente, no la había abandonado. Logró ganarse la simpatía de los miembros más jóvenes de la familia Douglas que vivían en el castillo, en particular de un joven llamado Willie Douglas. Fascinado por la reina cautiva, Willie se convirtió en el arquitecto de su fuga. El plan fue audaz y digno de una novela romántica. En una noche de mayo, mientras la familia cenaba, Willie robó las llaves del castillo. Disfrazada de sirvienta, María fue conducida a un pequeño bote que los esperaba en la orilla de la isla. Mientras remaban hacia la libertad, Willie arrojó las llaves del castillo al lago, asegurándose de que nadie pudiera perseguirlos. Al llegar a la otra orilla, fue recibida por un pequeño grupo de leales que la habían estado esperando. La reina de Escocia era libre una vez más, lista para un último y desesperado intento de recuperar su reino. La noticia de la fuga de María de Lochleven se extendió como un reguero de pólvora, reavivando las brasas de la guerra civil en Escocia. En cuestión de días, un número sorprendente de leales se unió a su causa, principalmente de la poderosa familia Hamilton, que albergaba sus propias pretensiones al trono. En menos de una semana, había reunido un ejército de unos 6.000 hombres. Fue un testimonio de la magia perdurable de su nombre y de la insatisfacción de muchos nobles con la regencia de Moray. Por un breve momento, pareció que el péndulo de la fortuna podría oscilar de nuevo a su favor. Su medio hermano, el regente Moray, actuó con la rapidez y la decisión que lo caracterizaban. Aunque su ejército era más pequeño, estaba compuesto por soldados más experimentados y mejor disciplinados. Los dos ejércitos se encontraron cerca del pueblo de Langside, al sur de Glasgow. María observó la batalla desde una colina cercana, con el corazón en un puño. El destino de su reino se decidía en el campo de abajo. La batalla fue breve y brutal. La caballería de Moray, superior en táctica, rompió las líneas del ejército de la reina. En menos de una hora, todo había terminado. El ejército de María fue completamente derrotado y dispersado. El pánico se apoderó de ella. En lugar de intentar reagruparse, tomó una decisión impulsiva y fatal. Acompañada por un pequeño grupo de seguidores, huyó hacia el sur. Cabalgó sin descanso durante 3 días y 3 noches, cubriendo más de 100 millas, una hazaña de resistencia increíble. Su destino era la frontera con Inglaterra. Su razonamiento, nacido de la desesperación, era que su prima, la reina Isabel, a pesar de su rivalidad, era también una monarca ungida por Dios. Creía que Isabel, por principio y por lazos de sangre, la ayudaría a recuperar su trono. Ignoró el consejo de sus compañeros más prudentes, quienes le advirtieron que pisar suelo inglés sería como entrar en una trampa. Su obsesión por la legitimidad y su fe en el código no escrito de la realeza la cegaron ante la realidad política. El 26 de mayo, desafiando las advertencias, cruzó el estuario de Solway en un pequeño barco de pesca y desembarcó en Workington, en Cumberland. No llegó como una reina pidiendo ayuda, sino como una fugitiva. Envió una carta a Isabel, un llamamiento apasionado de una reina a otra, solicitando una audiencia y asistencia militar. La llegada de María a Inglaterra creó un dilema sin precedentes para Isabel y su gobierno. ¿Qué hacer con ella? Devolverla a Escocia significaría entregarla a sus enemigos y probablemente a la muerte, un acto que Isabel encontraba repugnante. Permitirle ir a Francia significaría entregar a sus enemigos católicos un arma poderosa para usar en su contra. Dejarla libre en Inglaterra era aún más peligroso, ya que se convertiría en un imán para todos los católicos descontentos que deseaban ver a Isabel depuesta. La solución de Isabel fue pragmática y despiadada. Decidió que, antes de ofrecer cualquier ayuda, debía investigar las acusaciones contra María sobre el asesinato de Darnley. Bajo el pretexto de protegerla, María fue puesta bajo una custodia protectora.
fue trasladada de un castillo a otro, cada vez más hacia el interior del país, lejos de la costa y de posibles rescatadores. La jaula dorada había comenzado a cerrarse. La última apuesta de María, su fe en la solidaridad monárquica, había fracasado estrepitosamente. Sin saberlo, había cambiado una prisión escocesa por otra inglesa, una que la retendría no por un año, sino por el resto de su vida. Los siguientes 19 años de la vida de María Estuardo fueron un largo y lento crepúsculo. Su cautiverio en Inglaterra no fue en una mazmorra, sino en una sucesión de castillos y casas señoriales, siempre bajo la estricta vigilancia de carceleros elegidos por la reina Isabel. Sin embargo, era una prisión, una jaula dorada donde su principal enemigo no eran los guardias, sino el tiempo y la desesperanza. Para combatir la monotonía y mantener su sentido de identidad, María se aferró a los rituales de la realeza, con una obsesión casi febril. Insistía en ser tratada como una reina. Mantenía una pequeña corte en el exilio, con sus damas de compañía y sirvientes, y exigía que se le sirviera en platos de plata bajo un dosel de estado. Su día estaba meticulosamente estructurado. Las mañanas se dedicaban a la oración, la correspondencia y la gestión de sus finanzas, que dependían de sus ingresos de Francia. Escribía cartas incesantemente a Isabel, suplicando, exigiendo y razonando, a sus partidarios en Europa, buscando apoyo, y a su hijo Jacobo en Escocia, de quien fue separada y a quien nunca volvería a ver. Estas cartas, a menudo escritas en código y sacadas de contrabando de sus residencias, eran su único vínculo con el mundo exterior y su principal herramienta de conspiración. La tarde se dedicaba a una actividad que se convirtió en sinónimo de su cautiverio: el bordado. Junto a sus damas, pasaba horas interminables con la aguja, creando complejas piezas de tapicería. Esto no era un simple pasatiempo. Su trabajo estaba lleno de simbolismo, a menudo con lemas en latín y emblemas que aludían a su situación. Un famoso bordado representaba a un gato jugando con un ratón, una clara referencia a su relación con Isabel. El bordado se convirtió en su lenguaje secreto, una forma de expresar sus frustraciones, esperanzas y su desafío inquebrantable. Era un ritual de paciencia y control en una vida donde no controlaba casi nada. Su salud, tanto física como mental, se deterioró gradualmente. Los largos años de confinamiento, la falta de ejercicio y la humedad de los castillos ingleses le provocaron un reumatismo crónico que a menudo la dejaba postrada en cama. Sufría de dolores constantes y su famosa belleza se fue marchitando. Sin embargo, su espíritu de intriga permaneció intacto. Su presencia en Inglaterra era un imán para el descontento católico. Varias conspiraciones surgieron a su alrededor, con el objetivo de asesinar a Isabel y poner a María en el trono. El complot de Ridolfi, el complot de Throckmorton. Cada uno fue descubierto por la formidable red de espionaje de Sir Francis Walsingham, el jefe de seguridad de Isabel. Con cada complot fallido, las condiciones de su encarcelamiento se endurecían. Se la trasladaba a lugares más seguros, se restringían sus visitas y se examinaba su correo con más rigor. Se convirtió en la prisionera más famosa y peligrosa de Europa. A pesar de todo, se aferraba a la creencia de que su derecho divino prevalecería, que de alguna manera sería liberada y restaurada en su trono. Los rituales diarios, la correspondencia secreta y las intrigas constantes no eran solo actos de una prisionera. Eran la forma en que una reina sin reino se negaba a dejar de serlo. Después de casi 2 décadas de cautiverio, la situación política en Inglaterra se había vuelto cada vez más tensa. Las potencias católicas de Europa, especialmente España, veían a María como la clave para derrocar a la herética reina Isabel y restaurar el catolicismo en Inglaterra. El gobierno de Isabel, y en particular su maestro de espías, Sir Francis Walsingham, estaban convencidos de que mientras María viviera, la reina nunca estaría a salvo. Lo que necesitaban no era solo evidencia de que otros conspiraban en su nombre, sino una prueba irrefutable de la propia implicación de María en un complot para asesinar a Isabel. Así que Walsingham,
un hombre metódico y despiadado, tejió una trampa con una paciencia diabólica. La conspiración que la atraparía se conoce como el complot de Babington, llamado así por el joven y fanático católico, Anthony Babington, que actuó como su figura central. Walsingham permitió que el complot se desarrollara bajo su atenta mirada. El elemento clave de su trampa fue establecer un canal de comunicación secreto y supuestamente seguro para que María se comunicara con los conspiradores. Utilizó a un agente doble, un cervecero llamado Gilbert Gifford, para contrabandear las cartas dentro y fuera del castillo de Chartley, donde María estaba prisionera. Todas las cartas, escritas en un complejo cifrado, eran interceptadas, descifradas por el brillante criptógrafo de Walsingham, Thomas Phelippes, copiadas y luego enviadas a su destino original. María, aislada durante tanto tiempo y desesperada por cualquier esperanza de liberación, cayó en la trampa. Comenzó a intercambiar cartas con Babington y sus cómplices. En sus cartas, los conspiradores detallaban su plan para una invasión española de Inglaterra y el asesinato de Isabel. Durante semanas, Walsingham esperó pacientemente la única pieza de evidencia que necesitaba. Y finalmente, llegó. El 17 de julio, María escribió una carta fatal. En ella, no solo aprobaba el plan de invasión, sino que también daba su consentimiento explícito a lo que se llamaba la eliminación de Isabel. Se dice que cuando Phelippes descifró esta sección, dibujó una pequeña horca en el margen de la copia. Era la prueba irrefutable que Walsingham había estado buscando. La trampa se cerró. Babington y los otros conspiradores fueron arrestados, torturados y ejecutados de forma brutal. Un día, mientras María estaba fuera montando a caballo, sus aposentos fueron registrados. Sus papeles fueron confiscados, sus sirvientes interrogados y ella misma fue informada de que estaba implicada en un complot de alta traición. Fue trasladada al castillo de Fotheringhay, en Northamptonshire, un lugar sombrío que sería su última residencia. El ritual de la correspondencia secreta, que había sido su salvavidas y su única forma de ejercer poder durante tantos años, se había convertido en su sentencia de muerte. Su última gran obsesión, la de recuperar su libertad a cualquier costo, la había llevado a cometer el error final y definitivo. El juicio era ahora inevitable, y su resultado una conclusión previsible. El juicio de María, reina de Escocia, fue un evento sin precedentes en la historia europea. Nunca antes una reina ungida había sido sometida a un tribunal por una monarca extranjera. El procedimiento se estableció en el gran salón del castillo de Fotheringhay, un escenario sombrío para el acto final de su vida. Se reunió una comisión de más de 30 de los hombres más poderosos de Inglaterra, incluidos nobles, consejeros y jueces, para decidir su destino. María, al principio, se negó a reconocer la autoridad del tribunal. Su argumento era poderoso y se basaba en siglos de tradición. Era una reina por derecho propio, no una súbdita de la ley inglesa, y por lo tanto no podía ser juzgada por ella. «Soy una reina absoluta y no me someteré a un juicio», declaró. Sin embargo, sus captores la persuadieron argumentando que negarse a defenderse sería interpretado como una admisión de culpabilidad. Finalmente cedió, no para salvar su vida, que sabía que probablemente estaba perdida, sino para defender su honor y su legado. El juicio duró 2 días. María, a pesar de su mala salud, se defendió con una inteligencia, elocuencia y dignidad que impresionaron incluso a sus enemigos. Se le negaron los beneficios de un proceso justo. No tuvo acceso a un abogado. No pudo interrogar a los testigos en su contra y no se le permitió ver las pruebas originales, solo las copias de sus cartas incriminatorias. Se enfrentó sola a un tribunal de hombres hostiles, con solo su ingenio como arma. Negó rotundamente haber conspirado para asesinar a Isabel, aunque admitió haber buscado ayuda extranjera para su liberación. Argumentó que las cartas habían sido falsificadas o que se habían añadido pasajes incriminatorios. Señaló la naturaleza de la trampa de Walsingham, acusándolo de haberla urdido para destruirla. En un momento dramático, se enfrentó directamente a Walsingham, quien estaba presente, y le dijo: «Dios me perdone si he pecado contra usted,
pero usted sabe que yo no he pecado contra la reina». A pesar de su valiente defensa, el veredicto era una conclusión inevitable. Las pruebas, aunque obtenidas por medios dudosos, eran abrumadoras. La comisión se trasladó a Londres para deliberar, y como era de esperar, la declaró culpable de traición. El Parlamento inglés instó a Isabel a ejecutar la sentencia de inmediato. Sin embargo, Isabel vaciló. La idea de ejecutar a una prima, una reina ungida, la atormentaba. Firmar la sentencia de muerte de María era cruzar un Rubicón, sentar un precedente peligroso de que los monarcas podían ser juzgados y ejecutados por sus súbditos. Durante semanas agonizó, posponiendo la decisión para frustración de sus consejeros. María, mientras tanto, pasó sus últimos meses en Fotheringhay preparándose para el final. El ritual de la espera se convirtió en un ritual de preparación para la muerte. Escribió su testamento, distribuyó sus posesiones entre sus leales sirvientes y redactó cartas de despedida. Ya no luchaba por su vida, sino por su narrativa. Se preparaba para morir no como una traidora, sino como una mártir de la fe católica. La obsesión final de su vida no era el poder ni el amor, sino el control sobre su propia muerte y la forma en que la historia la recordaría. Finalmente, después de meses de angustiosa indecisión, la reina Isabel firmó la sentencia de muerte de María. Más tarde afirmaría que sus consejeros la habían engañado para que lo hiciera y que nunca tuvo la intención de que se llevara a cabo. Pero la tinta estaba seca. La orden fue enviada rápidamente a Fotheringhay. La tarde del 7 de febrero, los condes de Shrewsbury y Kent llegaron al castillo para informarle a María que sería ejecutada a la mañana siguiente. La noticia, aunque esperada, fue un shock. Había asumido que tendría más tiempo para prepararse. Sin embargo, recibió el anuncio con una calma y una compostura asombrosas. Su respuesta fue serena. «Doy gracias a Dios con todo mi corazón porque el fin de mis penas haya llegado». Rechazó la oferta de un confesor protestante, insistiendo en su fe católica hasta el final. La última noche de su vida no fue de pánico o desesperación, sino de una actividad metódica y ritual. Se dedicó a poner sus asuntos en orden con la precisión de una reina preparando una ceremonia de estado. Primero, cenó, comiendo con más apetito del que había mostrado en meses, e incluso brindó por la salud de sus sirvientes. Luego reunió a su pequeño y afligido séquito y comenzó la tarea de distribuir sus posesiones. Cada objeto, desde sus vestidos y joyas hasta el dinero que le quedaba, fue cuidadosamente asignado en su testamento. A cada sirviente le dio un recuerdo personal, un gesto final de gratitud por su lealtad. Pasó una gran parte de la noche escribiendo. Redactó una larga carta al rey de Francia, reafirmando su fe y protestando por la injusticia de su ejecución. También escribió una conmovedora carta de despedida a su hijo Jacobo, a quien no había visto desde que era un bebé, aunque es poco probable que él la recibiera alguna vez. Estas cartas eran su último intento de moldear su legado, de asegurarse de que su versión de la historia sobreviviera. Después de terminar de escribir, se arrodilló para orar. Pasó varias horas en devoción, preparándose espiritualmente para el final. Se lavó los pies en un acto de humildad, imitando a Cristo, y consoló a sus damas de compañía, que estaban desconsoladas. Les pidió que fueran valientes y que presenciaran su muerte para que pudieran dar testimonio de que había muerto como una verdadera católica. Finalmente, se acostó a descansar durante unas horas, aunque se duda que durmiera. Su calma no era la resignación de una víctima, sino el control de una actriz principal preparándose para su última escena. Cada gesto, cada palabra, cada acción de esa noche fue cuidadosamente coreografiada. Estaba transformando su ejecución de un acto de justicia estatal en un acto de martirio religioso. La mujer que había vivido obsesionada con el control, desde su ropa hasta sus alianzas matrimoniales, ahora ejercía ese mismo control meticuloso sobre las circunstancias de su propia muerte. El amanecer que se acercaba no traería la luz de un nuevo día, sino el rojo de la sangre de una mártir. La mañana del 8 de febrero de 1587,
amaneció fría y gris. Dentro del gran salón del castillo de Fotheringhay se había erigido un patíbulo cubierto de tela negra. Unos 300 espectadores, nobles locales y funcionarios, se habían reunido para presenciar el sombrío espectáculo. Poco después de las 8 de la mañana, María entró en el salón. Su aparición fue una obra maestra de teatro político y desafío. Caminaba con una dignidad regia, a pesar de que apenas podía moverse sin ayuda debido a su reumatismo. Llevaba un rosario de marfil en la mano y un crucifijo de oro colgando de su cuello. Su atuendo era deliberadamente sombrío. Un vestido de terciopelo negro, un velo blanco y mangas oscuras. Parecía una abadesa preparándose para el martirio, no una traidora condenada. Al llegar al patíbulo, el deán de Peterborough intentó predicarle un sermón protestante, instándola a arrepentirse. Ella lo interrumpió con calma, pero con firmeza, declarando: «Estoy decidida a morir en la fe en la que nací». Se arrodilló y rezó en voz alta en latín, ignorando los intentos del deán de ahogarla con sus propias oraciones. Luego llegó el momento de la preparación final. Sus dos damas de compañía, Jane Kennedy y Elizabeth Curll, que habían obtenido permiso para acompañarla, se acercaron llorando para ayudarla a quitarse las prendas exteriores. Y fue entonces cuando María reveló su último y más impactante secreto, su golpe de teatro final. Debajo del vestido negro llevaba un corpiño y una falda de terciopelo de un profundo color carmesí, el color litúrgico del martirio católico. El jadeo colectivo de la multitud fue audible. En un instante se transformó de una prisionera vestida de luto en un símbolo viviente de su fe. Se arrodilló y colocó su cabeza en el tajo, perdonando al verdugo antes de que él levantara el hacha. Sus últimas palabras fueron en latín: «In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum». «En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». La ejecución fue espantosamente torpe. El primer golpe del hacha falló el cuello y le dio en la parte posterior de la cabeza. María gimió suavemente. El segundo golpe casi cercenó la cabeza, pero no del todo. El verdugo tuvo que usar un tercer golpe para completar la macabra tarea. Luego, levantó la cabeza para mostrarla a la multitud, pero como se había agarrado de su cofia, la cabeza se deslizó y cayó al suelo, revelando que el famoso cabello castaño rojizo de María era en realidad una peluca que ocultaba un cabello corto y canoso. En un último y extraño giro, su pequeño perro, un Skye Terrier, que se había escondido bajo sus faldas, emergió y se acurrucó junto al cuerpo decapitado de su ama, negándose a moverse. El ritual de su muerte, tan cuidadosamente planeado, terminó con una mezcla de horror, patetismo y un simbolismo inolvidable. En la muerte María logró lo que no había podido en la vida: una victoria moral. Su ejecución no la silenció, la inmortalizó. Se convirtió en una leyenda, la trágica reina católica martirizada por su prima protestante, una historia que fascinaría a generaciones. Su obsesión final, controlar su propio legado, se había cumplido de la manera más sangrienta y espectacular posible. La historia de María, reina de Escocia, es la tragedia de una corona ganada al nacer y una vida pasada buscando un amor que pudiera igualar su poder. Al final, su corazón demostró ser un reino más tumultuoso y traicionero que la propia Escocia. ¿Qué historia te gustaría ver a continuación? Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este viaje a través de la historia, no olvides dar me gusta, suscribirte, dejar tu comentario y compartir este documental.